Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan con permanencia voluntaria aquí en el foro. Han sido días muy intensos y de mucho alimento para el pensamiento, entonces espero dejar también para ustedes muchas ideas para la discusión. Antes de comenzar, quiero agradecer profundamente, con mucho cariño y reconocimiento de la gran labor que ha llevado a cabo en el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, el doctor Eduardo Díaz Amado, puesto que sin duda el instituto tiene ya su prestigio y su renombre desde hace más de 20 años, pero ahora con estos nuevos talentos que se han integrado al instituto, creo que hemos incorporado otras visiones, hay pluralidad y esta colaboración internacional que vemos es producto de todo el trabajo en equipo. Entonces también agradezco a las y los investigadores de este instituto, al personal administrativo y pues a todo el equipo de logística que estaba por aquí, que han hecho posible un gran foro y la verdad es muy importante para nosotros que existan esos espacios y agradezco mucho y felicito al mismo tiempo. El día de hoy voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con precisamente el inicio de la vida y cómo desde la bioética y el derecho hemos reflexionado no en épocas recientes, cuando tenemos más posibilidades de manipular los aspectos del inicio de la vida, manipular genéticamente, vaya, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho al respecto, desde que conocemos el ADN. Justo se cumplen 65 años precisamente de que por primera vez se dedican ediciones especiales al descubrimiento del genoma humano, del ADN, de la cadena del ADN, y es así cuando empezamos a conocer más de lo que son las enfermedades genéticas y de lo que es la genética, de lo que estamos hechos cada uno de los seres humanos. Es importante decir que esta caracterización pues, es mayormente conocida o atribuida a James Watson y Francis Crick, pero sabemos que un trabajo importante, precursor, fue el de la doctora Rosalind Franklin, ¿no? Y siempre trato de conectar estos temas con cuestiones de género porque a veces invisibilizamos estas partes en lo que tiene que ver la ciencia y también la reflexión ética y jurídica, no solamente de las tecnologías genéticas, sino de quienes participamos en las tecnologías genéticas. Entonces aquí tenemos precisamente el reconocimiento que quiero hacer y que siempre hago a la doctora Franklin por ser la precursora de estos trabajos. Después sabemos que el proyecto se aceleró de manera considerable gracias al Consorcio Internacional del Proyecto del Genoma Humano que presidía el doctor John Stulton, que también desafortunadamente este año falleció, pero que dejó un gran legado y entre ellos fue la creación del Instituto para Ciencia, Ética e Innovación de la Universidad de Manchester, del cual egresé y en el cual él era el investigador director junto con John Harris, y ambos se preocuparon precisamente por permitir el avance de la ciencia y de las tecnologías genéticas, pero siempre controlada con responsabilidad y viendo la función social que puede tener el avance de estas investigaciones. A la par de las investigaciones del gran proyecto del genoma humano, tuvimos ya el surgimiento de la inversión privada para el estudio del genoma, y también sabemos que esto tiene que ver de otra manera cómo conocemos el genoma, y es así cuando la investigación dirigida por Craig Venter desarrolló más conocimiento y generó también la apropiación del conocimiento genético, es decir, la generación de patentes a través del conocimiento genético. Y aquí tenemos problemas precisamente de justicia y de acceso. ¿Quiénes acceden cuando ya no se puede acceder de manera libre al conocimiento del genoma humano? Entonces hay problemas también no solamente de justicia de quienes participamos, sino de cómo accedemos ahora al conocimiento del genoma humano. ¿Qué significa este conocimiento? Pues conocer más sobre nuestra biología, evolución y súper importante el conocimiento de la base molecular de las enfermedades genéticas. Muchas de las enfermedades se deben precisamente a un mal funcionamiento celular o bien molecular. Entonces, esto ha dirigido la atención para desarrollar terapias que ayuden a la solución de enfermedades genéticas. ¿Y cuáles inquietudes tendríamos en relación a estas investigaciones genéticas? ¿Cuáles serían nuestros mayores planteamientos, aparte de los que ya he mencionado? El conocimiento de la genética también ha llevado a sus aplicaciones en el ámbito clínico.
Y esto es la tecnología de la reproducción humana asistida de la que se habló y discutió esta mañana. Y entonces, cuando surgen las discusiones o cuando surge esta posibilidad de mejorar genéticamente o de encontrar una mejor manera para crear vida cuando ya no se puede de manera convencional, pues es a raíz del surgimiento de las tecnologías de reproducción humana asistida, que precisamente también Jane Brown estaba cumpliendo 40 años y se hicieron muchas celebraciones alrededor del mundo respecto de la posibilidad de hace 40 años crear vida in vitro. Y así fue como Robert Edwards, investigador en ciencia básica, biólogo de la reproducción, y el doctor Patrick Stifto, británicos ambos, llevaron a cabo la primera fertilización in vitro. Es importante señalar que aquí tenemos una conjunción, tenemos la ciencia básica y tenemos la aplicación clínica. Y estas ocurrieron a la par, es decir, la evidencia que tenía el doctor Robert Edwards en los laboratorios llevó a que se pudiera llevar a la aplicación clínica el implante de los gametos que fueron previamente fertilizados en un laboratorio por el doctor Edwards. Esto despertó muchísimos debates filosóficos, jurídicos, que como también vimos esta mañana todavía no tienen una única solución. Pero en el Reino Unido pues convocaron a un comité ad hoc, el comité Warnock, que precisamente comenzó a reflexionar sobre los aspectos éticos, jurídicos y de regulación y de política pública que se tenían que establecer para que esto se llevara a cabo en la práctica clínica, no solamente del Estado, sino por parte de agencias privadas. Es muy importante señalar aquí que las religiones siempre han tenido un papel importante en el desarrollo de las tecnologías y de las tecnologías genéticas en particular, y cuando en 2010 fueron nominados ellos dos para recibir el Premio Nobel en Fisiología, pues los principales opositores, ¿quiénes fueron? Quienes precisamente se oponen a que exista una creación de vida distinta a los designios sagrados o de Dios, ¿no? Esta parte es una parte importante de la argumentación y debate que tenemos a nivel global. No impidió de cualquier manera que se les otorgara el premio Nobel, pero bueno, estamos hablando de la primera posibilidad de alterar los designios sagrados a través de la creación distinta de vida como una posibilidad. Después tuvimos también otro aspecto que marca muy importante en la historia de la genética, que es la posibilidad de haber clonado un mamífero, y fue en el Instituto Roslin en Edimburgo, donde después de muchos intentos, más de 400 intentos, fue que pudieron manipular una célula somática para implantar la información genética del núcleo de una célula somática adulta en un óvulo, que se le quitó el núcleo para poder colocar la información genética de una célula somática adulta, la de Dolly, para que pudiera nacer Dolly. ¿Cómo se llama esta técnica? Es la técnica de reemplazo pronuclear o la técnica de reemplazo del núcleo celular. Pero claro, se hizo una célula adulta y es por eso que tenemos hoy a Dolly. Quiero que tengan esto presente porque este es un tipo de terapia génica también, que si se hace en células germinales, lo que puede llevar es a tener descendencia libre de enfermedades genéticas. Entonces estamos hablando que esta técnica se popularizó en el mundo llamándola como una técnica o terapia de clonación. Y lo que no tenía fines reproductivos se llamó terapia genética de clonación terapéutica, lo cual es erróneo porque la clonación implica precisamente la replicación idéntica de otro material. Entonces no podríamos llamarla clonación terapéutica, pero así es como se popularizó, ¿no? Se popularizó y llevó a que se discutieran pues, en términos que no eran tan ligados a la ciencia, la permisibilidad o no de la aplicación de estas técnicas en embriones humanos. No así en el Reino Unido, porque en el Reino Unido precisamente desde los años 80 se tienen establecidas reglas para la reproducción humana asistida y para la investigación con embriones humanos, hasta antes del día 14º de
la diferenciación celular. Otro acontecimiento importante para esta área lo representó en 1998 el equipo de Thomson y Hart, pero este grupo de científicos americanos descubrieron la potencialidad de las células troncales pluripotenciales, es decir, las células troncales extraídas de etapas muy tempranas del embrión humano con la capacidad de poder regenerar distintos tipos de células en nuestro organismo. Esto fue otra revolución importante en el área de las tecnologías genéticas y sobre todo cuando estamos hablando de que al momento tenemos enfermedades crónico neurodegenerativas también que no tienen alguna cura o solución porque se deben precisamente a un mal funcionamiento celular o bien a una alteración genética, una enfermedad genética. El conocimiento de estas células generó una hipérbola importantísima porque pareciera que de la ciencia básica, el descubrimiento de la potencialidad, mucha gente creyera que estamos a la vuelta de la esquina para poder llevar a cabo una diferenciación de una célula troncal o una célula madre, como la llamamos muchos en América Latina y Iberoamérica. A mí no me gusta referirme a la célula troncal, a la célula madre, como célula madre es una célula troncal. ¿Por qué? Por cuestiones también de género, sigue perpetuando y es un lenguaje performativo que da la carga a la mujer respecto de la creación y de la buena creación y de la mala creación. Cuando estamos hablando de una célula tronco donde pueden dividirse muchísimas células y no tiene que ser siempre atribuido a un género. Y eso es importante decir porque puede seguir perpetuando cierto tipo de carga social y discriminación en la ciencia. ¿Dónde es la génesis de los dilemas? Desafortunadamente no es en el rol que jugamos las mujeres, ni en la reproducción, ni en los procesos de reproducción, ni de enfermedades genéticas, sino en cuál es el estatus jurídico del embrión humano, ético y jurídico del embrión humano para llevar a cabo investigación de este tipo. Y por eso siempre hago el punto de género, porque hay muchísimas preguntas. Si nos estamos tomando en serio el respeto a la vida, hay muchas mujeres que participan en esta investigación de las cuales poco importa si viven o no. Es decir, deberíamos de estar preocupados también porque no se explote a las mujeres que participan en esta investigación y que al final son las vulnerables en estos procesos de reproducción humana asistida y de terapias. Sin embargo, pues la génesis del dilema ha sido en que si nosotros estamos investigando en células troncales embrionarias, entonces estamos destruyendo vidas, estamos destruyendo para muchos desde la filosofía seres humanos, para otros desde el derecho personas, porque sabemos que no son conceptos que son equiparables. Y en biología de la reproducción, ustedes corríjanme, yo no he escuchado a algún biólogo de la reproducción que me diga que en una célula troncal pluripotencial o en una célula germinal existe una persona o un ser humano. Hablan precisamente como células, como organismos vivos y se refieren a otros términos que no tienen que ver con términos sociales, como son personas o seres humanos, si es que pertenecemos a la humanidad. Y si entonces una célula germinal o bien una célula germinal como lo es el ovocito, el óvulo y el espermatozoide se pueden fusionar y crear un cigoto, si esta célula, como muchos genetistas señalan, ya es digna de protección por tener el genoma humano, entonces ¿por qué no protegemos otros genomas que son tan similares al humano? ¿Y por qué tenemos una reflexión ética antropocéntrica donde lo que está centrado en la protección es precisamente lo humano? ¿Qué nos hace humanos hoy en día? Reconocer la diversidad de expresiones que juegan un papel importante dentro de la humanidad, o lo humano sobre lo diferente, la perpetuación del poder de lo humano. Entonces estas preguntas tienen que también estar en la discusión, no solamente que protejamos porque pertenece a la humanidad. Tenemos otras especies que son muy cercanas a las nuestras genéticamente y que también deberían de tener un estatus moral importante y poco hablamos de eso. Bueno, aquí tenemos a un maestro que habla mucho al respecto y espero que se hable más al respecto. Bueno, todos podemos tener una posición, una perspectiva respecto de cuál es el valor de la vida, desde dónde comienza la vida,
desde dónde le vamos a dar protección, y creo que es importante que se respete esta pluralidad en cada uno de los estados en los que nos encontramos, puesto que tenemos que llegar del disenso, es decir, de la discusión de los elementos tanto científicos como sociales y morales a consensos mínimos que nos lleve o nos permita desarrollar esta investigación y que no siga siendo prohibida, porque les voy a mostrar cómo la prohibición ha llevado a la clandestinidad de la aplicación de estas técnicas y siempre poniendo en riesgo a las personas más vulnerables o a los seres más vulnerables en nuestro entorno. En particular, cuando hoy en día podemos hablar de las tecnologías de edición genética como una realidad y de la transferencia nuclear celular o el reemplazo mitocondrial para evitar enfermedades genéticas como una realidad también. Una noticia muy reciente revolucionó otra vez al mundo científico cuando científicos chinos publican en Nature que por primera vez lograron editar a un embrión humano con el uso de la tecnología CRISPR-Cas para evitar o para encontrar la cadena del ADN que contenía el virus del VIH, el cual identificaron, cortaron y reemplazaron con una cadena sana, es decir, que no contenía la mutación. Esto generó muchísima controversia porque equipos de investigación tanto del Reino Unido como de Estados Unidos tenían muchos años tratando de hacer esto y resulta que son científicos chinos quienes lo hacen. ¿Y cuáles creen que fueron los primeros argumentos en contra de? No siguen las reglas éticas, no han firmado los convenios en materia de derechos humanos, están yendo muy rápido de la ciencia básica que tenemos en modelos experimentales en ciencia básica para aplicarlos a embriones humanos. Se reunieron investigadores e investigadoras del mundo para hablar de los aspectos éticos y jurídicos precisamente de lo que sucedió en China y de la posibilidad de que pudiéramos modificar el genoma humano en la línea genética germinal, porque muchos de los argumentos que se oponen a la edición genética es precisamente el desconocimiento que tenemos aún de cómo puede modificar la herencia genética de las generaciones futuras. Entonces es que no se tiene suficiente evidencia en ciencia básica que debe detenernos a no llevarlo a una etapa clínica o a una etapa de investigación en embriones humanos. Sin embargo, bueno, yo creo que aquí mucho del público viene del área de las ciencias de la vida y ya no es necesario que le explique cómo funciona la tecnología CRISPR-Cas, que precisamente es un mecanismo que emula el funcionamiento de las bacterias y precisamente se replican y evitan virus y detecta y mapea también los virus. Así funciona esta tecnología CRISPR-Cas en términos muy simples. Alguien después me puede corregir, ampliar y sofisticar un poco más la explicación de esta tecnología. ¿Cuál es la otra tecnología en la cual hemos discutido? La transferencia mitocondrial. Las mitocondrias pues son aquellos organelos encargados de darle la energía al núcleo de nuestras células para que exista el funcionamiento de la misma, ¿no? Y hoy en día saber que podemos también, que conocemos cuál es el funcionamiento de nuestras mitocondrias y que podemos modificar y reemplazar nuestras mitocondrias genera cierta miedo y animadversión. Y ayer lo explicaba, me encantó la manera como la doctora Ann Hudson lo ponía. Todo lo que no conocemos nos da miedo. O todo lo que es diferente a nosotros nos genera miedo. Y entonces, ¿cómo se ha reportado esto en los medios? Al menos en el Reino Unido. Cuando se empieza precisamente a llevar a cabo el reemplazo mitocondrial en embriones humanos en Reino Unido, que se aprueba un laboratorio presidido por 2 mujeres en Londres, se comienza a decir que el Parlamento aprueba la manipulación el reemplazo mitocondrial. Entonces tenemos niños de 3 padres. ¿Y qué les viene a la mente pensar en que tenemos niños de 3 padres? Pues no reportar bien la ciencia, ¿no? La divulgación de la ciencia en la prensa siempre nos hace daño.
En un principio, cuando los trabajos de Thomson se dieron a la luz del potencial que tenían las células troncales provenientes de embriones humanos de regenerar cualquier tipo de célula o tejido de nuestro organismo, todos creíamos que las terapias celulares estaban a la vuelta de la esquina, cuando lo que nada más se logró fue conocer el funcionamiento de una célula troncal pluripotencial, es decir, aquella proveniente de etapas tempranas del embrión humano. No nos estaban diciendo que podría ser eso un hecho, se necesitaba más evidencia en ciencia básica, y cuando precisamente aprueban la investigación en ciencia básica en Reino Unido para reemplazar las mitocondrias en embriones humanos sin llevarlo a una etapa clínica, pues los mismos reportes de la ciencia fueron: se está permitiendo la creación de niños con 3 padres. Entonces, todos sabemos qué significa utilizar el reemplazo mitocondrial o la terapia de uso materno. Hay 2 maneras, hay dos técnicas, ¿no? La terapia de uso materno y la terapia de reemplazo pronuclear. Esto es importante conocerlo porque cualquiera de estas 2 terapias nos va a llevar a eliminar una enfermedad genética proveniente de las mitocondrias maternas, de las mitocondrias que se heredan a través de las mujeres. Y es que se ha descubierto enfermedades mitocondriales como la neuropatía óptica hereditaria Leber, el síndrome MELAS y el otro síndrome que alguien me tiene que ayudar. Pero esto es hasta hace poco que se conoce y se comienza a investigar en Reino Unido. Yo hablaba con una doctora que está estudiando su maestría brillante, Adriana Álvarez, en días pasados, que precisamente está ella en cuidados intensivos de pacientes pediátricos. A veces los niños mueren, pero no saben de qué mueren. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se está recabando la evidencia en América Latina de que no se tuvo alguna enfermedad mitocondrial asociada a la muerte de un neonato? O sea, ¿cómo estamos llevando nosotros ese registro en nuestros países? Y también yo lo ligo mucho con lo que dijo la doctora Hudson, ¿no? Cuando Mary Shelley pierde a un niño, no será porque también tenía una enfermedad genética mitocondrial, pero bueno, es también parte de mi ficción, ¿no? Cómo lo asocio. Pero bueno, este conocimiento nos lleva a tener más posibilidades de tener terapias, y esta terapia consiste en, ¿qué creen?, en utilizar la terapia que se utilizó con Dolly. ¿Y ustedes la llamarían una terapia o una clonación terapéutica? Pero así se ha llamado a esta técnica, ¿no?, del reemplazo pronuclear, porque precisamente una de las técnicas puede ser, y lo explico, que la técnica de uso materno es el óvulo de una mujer que sabemos que contiene sus mitocondrias no sanas y que pueden transferir una enfermedad genética mortal. Se extrae el núcleo de ese óvulo para poderlo transportar al núcleo de un óvulo que previamente ha sido también desenucleado y importar ahí la información cromosómica de la mujer, de su célula germinal, para después poderla fusionar in vitro con un espermatozoide masculino. Cuando esto se fusionan, las mitocondrias que quedan en el cigoto, que va a ser implantado en una mujer, en esta mujer que quiere tener descendencia libre de enfermedades genéticas, pues no tendrá la transmisión de esas enfermedades genéticas, porque este óvulo previamente ha sido desenucleado y contiene una carga, una energía, unas mitocondrias que no le va a pasar al material cromosómico una enfermedad genética. Esa es la de uso materno. Y la de la pronuclear es cuando ya tenemos el cigoto con el material cromosómico del padre y de la madre, y entonces, en este caso, mi material cromosómico, si es que yo tengo alguna enfermedad genética mitocondrial diagnosticada, y yo le pido a mi querida Ana que si, pues yo ya sé que tiene hijos sanos y que la verdad apuesta mucho para que las mujeres seamos felices y tengamos descendencia genética, me quiero imaginar, le digo, oye, ¿me donas tu óvulo? Pues sí, ¿no? Sale. Esto resulta muy fácil, pero ustedes saben todo lo que tiene que pasar para poder extraer un óvulo, ¿no? Y lo mismo que pasé yo. Entonces sería un acto altamente generoso, pero que nos mete en muchas complicaciones.
Bueno, para este óvulo lo fusionan con el esperma de mi pareja y una vez que está el cigoto también, sabemos que este cigoto contiene las mitocondrias sanas. Entonces es como al cigoto, al óvulo que me donó y que ya se fusionó con el de mi pareja, le quitamos el núcleo. Y al núcleo de mi cigoto que contiene mi información cromosómica y la de mi pareja, lo transportamos a este cigoto previamente desnucleado para que precisamente sea implantado en mi útero y pueda desarrollarse libre de una enfermedad genética. ¿Ustedes ven que aquí existen 3 padres? Y por eso lo reportan de esta manera, por la participación que puede tener Ana en mi proceso de reproducción. Sin embargo, el material cromosómico ya está. Los 23 cromosomas masculinos y femeninos que necesitamos para tener una descendencia ya existen. Entonces, decir que se transfiere ADN cromosómico al material cromosómico es falsa ciencia. Ahora, si lo queremos ver de otra manera y queremos aprovechar que esta desinformación quiere causar animadversión en la tecnología, podemos decir que chévere, porque entonces yo que tengo una pareja del mismo sexo ya puedo tener hija genéticamente relacionada con mi pareja mujer. Entonces, son las 2 caras de la moneda. Muchos los pueden reportar que miedo, 3 padres, pero otros podemos decir, wow, qué chévere, entonces ya puedo tener una hija genéticamente vinculada con mi pareja mujer. Entonces, pero esto claro que no se dice, ¿verdad? Lo que genera más animadversión es la manera en cómo estamos manipulando al inicio de la vida, los genes. ¿Y cuáles son los problemas bioéticos? No solamente por las nuevas composiciones de familia o lo que nos ofrecen las tecnologías genéticas para tener familia genéticamente vinculada. Pues no son nuevos, no son problemas bioéticos nuevos porque estamos hablando de objeciones a estas tecnologías desde que podemos editar las plantas y los vegetales y son objeciones que tienen que ver precisamente con los organismos genéticamente modificados. Estas nuevas técnicas, al menos de edición genética, no de transferencia pronuclear o reemplazo mitocondrial, tienen que ver con el espanto, el miedo, el temor de que ahora son más fáciles de usar. Hay una eficiencia técnica de estas tecnologías genéticas que te puede llevar a utilizarlas en prácticamente cualquier laboratorio del mundo. ¿Y cuál es la diferencia? Que pues son más específicas, eficaces y fáciles de usar. Aunque el día de hoy se reportó un artículo en Nature donde señalan precisamente que no había tal especificidad y por tanto no tal eficiencia en encontrar la cadena del ADN con la mutación para poderla extraer. Hoy se publicó en Nature, obviamente tenemos que tener más evidencia que demuestre lo contrario. Hasta el momento lo que se ha demostrado mayormente es la eficiencia de la técnica. Y bueno, ¿cuáles son estas ventajas? Que representa menos riesgos en la aplicación, al menos en investigación, para evitar lugares específicos. Y es que sí tenemos que ser muy cautelosos cuando se reporta la ciencia, porque esto se ha reportado con evidencia que tenemos en plantas y animales no humanos. Y precisamente en el país donde se ha desarrollado esta tecnología, se han anunciado que existen ensayos en ciencia básica en embriones, pero ¿cuándo es que se autoriza en Reino Unido la edición genética en embriones humanos? Pues cuando lo hace China y cuando ven que pueden precisamente en otro país llegar más rápido que ellos, entonces es que modifican para poder permitir también la investigación genética o edición genética en embriones humanos, ¿no? Pero siempre y cuando no se lleve al ámbito clínico, es decir, a la reproducción humana asistida. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se tenía evidencia en ciencia básica en modelos experimentales en embriones humanos. Se tenía en otros modelos experimentales. Y entonces aquí también habla de la necesidad de algunos que quieren también tomar provecho de esto. Bueno, pues entonces, si ya no nos quieren dejar investigar en animales no humanos, pues ¿por qué no pasamos directamente al humano? ¿Cuál sería la diferencia moral entre uno y otro? ¿Seguiríamos pensando de la misma manera de la evidencia que generamos en ciencia básica?
2 investigadores americanos llamaron a la moratoria y en 2015 la Academia de Ciencias de Estados Unidos se reúne para señalar pues, la etapa clínica que debería de pararse antes de que no se tenga suficiente evidencia en ciencia básica, sobre todo en modelos experimentales en embriones humanos. Y los argumentos son precisamente que vamos a modificar la herencia genética de la humanidad como no lo hemos hecho antes y como no conocemos. Y entonces lo vuelvo a ligar con la plática de la doctora Ann Hudson, porque no lo dicen así, pero luego lo reportan en la prensa, es que vamos a crear Frankensteins, sin saber que era el doctor, ¿verdad? No lo que produjo el doctor. Entonces, es el imaginario, ¿no? De cómo estamos modificando la línea germinal. ¿Qué vamos a hacer? O superhumanos, que están mejorados genéticamente, o como no sabemos, podemos crear una monstruosidad y modificar así la línea genética de la humanidad. Insisto, ya hemos modificado genéticamente a plantas, animales no humanos y vegetales. Y ahora la epigenética nos da lecciones de cómo estas modificaciones genéticas en otra especie también han modificado nuestro genoma. Entonces, la diferencia es que esto tiene la intervención específica del ser humano, pero de que hemos modificado nuestro genoma a lo largo de la historia lo hemos hecho. Por el simple hecho ya de estar yo aquí, de estar la doctora Hudson aquí, de haber comido otro tipo de comida, estamos de alguna manera expuestos a otros factores que pueden detonar la alteración de nuestros genes y eso nos los ha enseñado o es la investigación epigenética. Entonces, lo que dicen estos 2 premios Nobel me parece que son argumentos que son débiles, porque ya estamos modificando el genoma humano desde hace mucho tiempo. Nada más que no lo hemos hecho de manera específica. Hay otros argumentos en contra de estas tecnologías y son llamados los argumentos de factor visceral, de gut feeling, que precisamente tienen que ver con decir que esto no es natural y por tanto lo que no es natural no puede llevarse a cabo. Y precisamente es como cuando en muchos países se prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo o inclusive cuando se permitía la esclavitud, ¿no? No era natural que una persona de color estuviera conviviendo y teniendo los mismos derechos que el resto de la población. Simplemente no les gustaba a nuestra humanidad de ese momento. Y hay los argumentos naturalistas que señalan, pues es que no es natural. Y yo quiero nada más, uno dígame, ¿qué es natural hoy en día? ¿Qué podemos considerar natural? ¿Atentar contra la naturaleza está mal? Pues deberíamos de decirle a muchos presidentes que todavía no reconocen el cambio climático y muchas otras situaciones que tienen que ver con alteración a lo natural y que ha sido provocado por la humanidad misma. Es peligroso y no sabemos qué va a suceder, pues fueron precisamente los principios, el principio de precaución del que nos llamaba a reflexionar Potter en los años 70, que tengamos cuidado porque es que no sabemos cómo estamos alterando no solamente a la humanidad sino a otras especies, porque él tenía un punto de vista desde el biocentro, no desde el antropocentro. Y precisamente lo que siempre se ha señalado, no, pues si no te gusta casarte con un hombre, no te cases, si no te gusta casarte con una mujer, no te cases con una mujer, pero no limites a los demás que no están perjudicando la manera en cómo tú estás tomando una situación en la vida, ya que hemos intervenido de distintas maneras en la forma en cómo nos relacionamos con otras personas. Aquí es un chiste muy trivial de mi amiga Sara Chan, porque todo eso lo tenemos publicado en conjunto y junto con otro colega, el doctor César Palacios González, que está ahorita en la Universidad de Oxford, respecto precisamente a los aspectos éticos y jurídicos de estas tecnologías y cómo generan injusticia no solamente en la ciencia, sino en el acceso a las mismas, y lo voy a explicar. El argumento de la modificación de la línea germinal es impropia, porque estamos jugando a ser dioses. Este argumento se lo escuchamos mucho al profesor Leon Kass
cuando presidió precisamente la Comisión de Bioética en Estados Unidos, ¿no? Recuerdan aquel reporte sobre Human Dignity and Human Rights, donde señalaba precisamente que estábamos usurpando el rol de Dios, y precisamente no somos humildes, porque al querer alterar las generaciones futuras estamos jugando a ese rol. Y entonces nosotros decimos, pues miren, ya alteramos desde hace mucho tiempo lo que Dios hubiera querido, desde que tenemos las tecnologías de reproducción humana asistida. Entonces, ¿por qué no sería una humildad máxima también ser empáticos, como lo decía ayer la doctora Hudson, al sufrimiento ajeno y precisamente desarrollar terapias y tecnologías que pueden eliminar el sufrimiento? No nos lleva también a ser humildes como lo es la santidad, como lo es lo sacro, para poder ayudar a los más vulnerables. Estas tecnologías suponen la afrenta a la dignidad humana. Para la UNESCO, el genoma humano tiene dignidad humana inherente. Por lo tanto, es una transgresión a nuestra vida o a la vida humana, dado que el genoma humano es sagrado y es patrimonio de la humanidad. Pero insisto, ¿seguiremos siendo tan soberbia la humanidad para no reconocer que hay también otra vida valiosa que no solamente es lo humano? Y queremos proteger por encima de todo lo demás no tiene una dignidad también que deberíamos de estar respetando. Y ahora, entonces todos hemos ido en contra de los designios de Dios, como lo acabo de decir, y ya no somos dignos y deben de estar pensando muy bien sobre su destino final en este planeta, porque cuando viajen a otro país, cuando estén en contacto con otros ambientes y estén modificando su genoma no de manera específica, están atentando contra la dignidad inherente que existe en su genoma. Entonces sería muy peligroso si decimos que realmente hemos transgredido a la dignidad humana. La UNESCO también ha apelado por el principio de precaución, es decir, cuando tiene esta Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos, señala que tenemos que medir los riesgos y obstáculos metodológicos que implica el estudio del genoma humano y de las terapias genéticas. Pero como nos ha mostrado la evidencia científica, estos obstáculos metodológicos han sido superados, los riesgos son previsibles y medibles. Entonces, ¿cómo utilizaremos hoy en día el principio de precaución dado la nueva evidencia que tenemos? Es decir, tendríamos que estarnos replanteando otra vez esta declaración y modificarla también, ¿no? Ahora, muchos investigadores de Reino Unido dicen, es que tenemos que llevar a cabo investigación con embriones humanos porque la investigación que hemos llevado a cabo es en embriones no viables, es decir, que no tienen las mismas características que podría tener un embrión viable. Entonces deberíamos de estar creando embriones con la misma característica genética para saber más y antes de llevarlo a una etapa reproductiva, porque alguien lo va a hacer y no queremos que lo haga fuera de un ensayo controlado o fuera de una normativa tan estricta como la que existe, al menos donde se hace en Reino Unido, ¿no? Y precisamente muchos grupos a nivel internacional como la Academia de Ciencias de Estados Unidos y el grupo Hinson se pronuncia para que exista más investigación en embriones humanos antes de llevarlo a una etapa clínica, pero en embriones humanos creados solamente para investigación, es decir, que sean viables para poder tener mejores datos que sean mucho más aplicables al ser humano. ¿Qué hacemos con la clandestinidad? ¿Qué hacemos con la prohibición? Precisamente una frivolidad de la oferta. Yo sé que aquí las médicas y médicos del Hospital San Ignacio y de la Universidad Javeriana tienen los mayores estándares éticos en su práctica, pero ¿ustedes creen que médicos que practican en otros hospitales practican con los mismos estándares éticos que ustedes, las médicas? Es decir, ¿cómo garantizamos que las clínicas de reproducción asistida que existen allá afuera sin control ni gobierno no estén llevando a cabo técnicas o terapias genéticas que no llevamos a cabo en los lugares donde nos preocupa seguir las reglas y los estándares éticos que tenemos vigentes hasta el momento? Las personas que acuden precisamente a la asistencia en reproducción asistida ya no solamente le dicen te puedo dar un hijo de ojos azules, de cabello tal, ya lo ven como una seguridad de que van a poder editar
para que tengan ciertas características o eliminar ciertas enfermedades o virus de las que antes no podían por la hipérbola que genera la divulgación de esta ciencia. Y cuando no tenemos un control, porque no hablamos de la permisión, porque sabemos que al menos en América Latina esto ha sido sujeto de incluso revisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en un caso muy conocido, que no se los voy a decir ahorita porque, por cierto, traigo 4 libros a regalar y si me responden estas preguntas y otras, se los voy a dar. Pero en este caso precisamente se le prohibió a un país que siguiera dando acceso a las tecnologías de reproducción asistida porque con esto estaba atentando contra la vida de embriones criopreservados que eran desechados al no ser utilizados en los ciclos de reproducción asistida precisamente, y donde no se permite la donación de embriones ni la investigación de los mismos porque la vida está protegida desde el momento de la concepción, como lo señala el artículo 4.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Sabemos que la Corte Interamericana, la sentencia que emitió fue para que se permitiera o restaurara el acceso a las tecnologías de reproducción asistida para muchas parejas en ese país, las que demandaron y las subsiguientes precisamente por su derecho a formar una familia y la autodeterminación, es decir, el derecho a tener un plan de vida y a la salud, que implica también no solamente un estado óptimo biológico, sino también psíquico y social, y no tener a veces reproducción genéticamente vinculada no solamente es una afectación a la salud biológica y reproductiva, sino también a la salud social. Entonces hay que ver este término en su integridad. Y aquí los más ganones siempre son los que ofrecen en las clínicas privadas estos tratamientos, aprovechándose de las prohibiciones que tienen los estados y aparte de la falta de información de las personas que acceden a las tecnologías. Tenemos ahí ahora la posibilidad de editar genes. Estas son las declaraciones que les mencioné. Sabemos que en Reino Unido se dio luz verde hasta que supieron que en China ya habían hecho los ensayos clínicos, así es como vamos avanzando. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Prevenir el uso clínico? Sí, todos los países deberíamos de estar viendo que no se use en la clínica antes de que se tenga más evidencia en modelos animales y en modelos animales no humanos y humanos. Ese es asunto de otra discusión. Pero debemos de evitar la oferta de falsos tratamientos, a dudosos tratamientos. Queremos más investigación que no va directamente a la clínica, es decir, de la cama a del laboratorio a la clínica hay un gran paso todavía que dar. Entonces, nosotras, Sara Chan y su servidora, nos reflexionábamos en septiembre del 2017, bueno, pero es que esto ya es posible. Y los científicos ya se reunieron, se pusieron de acuerdo, van a tener más investigación en ciencia básica. En Reino Unido van a llevar a cabo investigación con embriones humanos. En México no, porque está protegida la vida desde la concepción, y en muchos otros países en América Latina. En Estados Unidos es incierto, la legislación fragmentada y también el ámbito privado teniendo ventajas sobre el público. Entonces, ¿dónde creemos que va a suceder? ¿Dónde creemos que va a suceder? La edición genética. ¿Y qué creen? El día que se publicaron nuestras preocupaciones de dónde iba a suceder por la prohibición y la clandestinidad, el doctor John Yan, director clínico de la clínica New Hope en Nueva York, anuncia para el Journal de New Scientist que ha podido llegar la técnica de reemplazo celular, o lo que comúnmente conocemos como la clonación terapéutica, en México, el reemplazo mitocondrial. Entonces ha logrado que haya un niño de 3 padres, y así lo anuncia, me parece irresponsable la manera en cómo lo anuncia al mundo, que precisamente fue a través de la técnica de 3 padres que pudo llevar a cabo esto en México. ¿Y qué creen? Que le preguntan, ¿y por qué lo hizo usted, doctor, en México? Pues es que en México es un país bananero donde no hay reglas. No dijo bananero, ¿verdad? Pero sí señaló, no hay reglas. Y por eso fuimos a México. ¿Pero qué creen? Pues no, en México como en Colombia, en muchos países, quienes llevan a cabo investigación en ciencia básica tienen muchísimas reglas, tienen muchísimos obstáculos para llevar a cabo investigación científica de alto nivel. Y en mi país y en el suyo y en el de muchos en América Latina hay buena ciencia,
Hay genetistas, biólogos de la reproducción, investigadores que hacen buena ciencia y que se detienen algunos protocolos o no logran financiamiento porque precisamente están inciertos sobre la legalidad de lo que están haciendo por manipular precisamente células troncales en un estado embrionario o una etapa muy inicial. Entonces, que haya venido a México no significa porque no existan reglas, existe una mala vigilancia sanitaria y existe la posibilidad de evitar una jurisdicción para entrar a otra y llevar a cabo lo que no se puede hacer allá. Y en la clandestinidad, otra vez. ¿Qué pasó? La pareja Jordana, fíjense, perdón, debí de ocultar la cara, el rostro del niño. Esto ya, si ustedes lo buscan en las redes, está oculta su cara, pero cuando lo reporta aparte, muestra al niño sin proteger datos, señala que es una pareja Jordana, ¿dónde viene? Y ahora, cuando decimos, bueno, está bien ya, lo hiciste en México, pero sí tenemos reglas, queremos ver, porque luego dice que lo hizo como parte de un protocolo de investigación, que no era una aplicación propia de una terapia o tratamiento. Y le preguntamos, enséñanos dónde está tu protocolo de investigación y sobre todo, ¿qué comité de ética te lo aprobó? Porque los que pertenecemos a la Comisión Nacional de Ética nunca vimos tu protocolo. Y entonces el doctor Yang mintió en Estados Unidos y miente a la comunidad internacional, porque no lo hizo como parte de un protocolo de investigación. Es que en México sí está sancionado llevar a cabo investigación genética en embriones humanos si no es para resolver un problema de infertilidad. Y cuando reporta la noticia, el doctor Yang reporta que la pareja Jordana ya había tenido antes 2 hijos que murieron por enfermedades genéticas mitocondriales. Entonces, cuando vino a México, independientemente de que sea parte de la investigación, no fue para resolver un problema de infertilidad, porque la única investigación que se permite es para precisamente resolver problemas de infertilidad, no para mejorar genéticamente. Entonces, lo que señalamos es que estos debates deben de salir y discutir todos estos elementos que ponen en riesgo a las poblaciones, no solamente por el aspecto de la utilización de embriones o no, sino de todos de quienes participamos en la generación de la ciencia. Los resultados en la prohibición en México es que somos el primer país que recibe pacientes en un alto estado de vulnerabilidad que tienen Alzheimer, Parkinson, porque ofrecemos terapias con células troncales, hasta para curar el autismo. Y esto también pasa en Costa Rica y en otros países de América Latina, como pasa en la India y en Tailandia. Y ahora, en este turismo reproductivo, tenemos un turismo científico que se debe precisamente al uso de las terapias genéticas. En nuestro país, pues no hay ninguna regulación específica, aunque existe la prohibición. Y bueno, quiero decirles que este hombre Yang no se fue a la Ciudad de México porque tiene 3 clínicas filiales en México, una en Monterrey, en el norte de la República, la frontera con Estados Unidos, otra en la Ciudad de México y otra en Guadalajara, Jalisco, en el centro y occidente del país. Se va al occidente, se va a Guadalajara, Jalisco, donde la vida está protegida desde el momento de la concepción, a raíz de la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2017, 18 constituciones locales protegieron la vida desde el momento de la concepción, como lo hace la Convención Americana, porque es parte de la reserva que tenemos México como país miembro, y lo hace ahí. ¿Pero qué creen? Lo hace ahí porque en el Código Penal local no existe la prohibición que existe en nuestro Código Penal local en la Ciudad de México, donde precisamente, expresamente se prohíbe la manipulación del genoma humano y de las células germinales. ¿Pero qué creen? El doctor se le va que en Guadalajara está protegida la vida desde la concepción, y cuando reporta lo que había hecho en el Congreso de Medicina de la Reproducción en 2017, en septiembre se anuncia lo que sucedió, que había nacido el niño, y en noviembre hubo un Congreso Internacional de Medicina de la Reproducción en Estados Unidos y reporta que utilizó 5 cigotos, de los cuales solamente 1 fue exitoso. Y entonces lo hace en Guadalajara, Jalisco. Y a ese momento había 22 mujeres encarceladas por haber interrumpido su embarazo, porque es un delito. Y fíjense que la filial de Jalisco sigue operando y el doctor Yang no tiene una responsabilidad penal atribuida al momento, si es que está interrumpiendo vida o interrumpió la vida de estos 4 cigotos que se consideran protegidos desde el momento de la concepción. Entonces, insisto, las reglas prohibitivas para quienes aplican, para las más vulnerables, nosotras las mujeres, al menos en países donde estas reglas siguen existiendo sin mayor consideración moral, más que las células germinales y el cigoto es una persona y vale más que una mujer.
Por eso lo que invito es que debería de haber una regulación específica, no prohibitiva, que sea observable, que no solamente sean reglas enunciativas, sino que quienes están haciendo ciencia y las clínicas privadas vengan y acordemos estas reglas para que sean cumplidas con profesionalismo, responsabilidad ética, pero sobre todo bajo los principios de laicidad, transparencia, privacidad, seguridad y progreso, porque según la Convención, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, Políticos, Culturales y Ambientales, todos tenemos derecho a beneficiarnos del progreso científico. Y precisamente, como lo señala John Harris, el progreso científico y la investigación científica es una obligación moral, puesto que todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, nos hemos beneficiado de ese avance tecnológico. Muchísimas gracias. Aquí tienen mi Twitter, mi correo y bueno, ojalá que tengamos muchas preguntas. Yo voy a lanzar una primera pregunta para iniciar y espero que podamos tener preguntas del público. Una de las cosas… La doctora ya se ganó su libro. No, pero no va a ser tan buena como la de ellos. Una primera pregunta que uno tendría es ¿cómo construir realmente una política pública y una regulación que permita ese equilibrio entre el desarrollo, la protección de los que participan, por ejemplo, en investigación y el acceso al progreso por parte de las personas que tienen, lo que dice usted, que empáticamente uno también sienta el dolor del que sufre este tipo de enfermedades? ¿Quiénes deben participar en la construcción de la regulación para que tenga todas las aristas? Muchas gracias por la pregunta. No voy a tener respuestas, yo creo, a la mayoría de las preguntas, y aprovechando esta pregunta también voy a decir que de cualquier manera quien conteste la pregunta que hice al inicio, porque fue algo que ofrecí y que me gusta cumplir, sí le vamos a dar el libro, ¿no? Y esta pregunta tiene que ver con cómo regular, que es la más difícil, pero ¿quiénes deberían de participar? Pues en esta empatía deberían de participar quienes son los más vulnerables, ¿no? Al final hay grupos de pacientes que están sufriendo esclerosis lateral amiotrófica, Alzheimer, Parkinson, o bien hay muchísimos grupos de interés que al final, si no tienen una solución en materia de salud por parte del Estado, van a acceder a situaciones riesgosas y peligrosas que van a poner en peligro su vida. Entonces, estos diálogos públicos deberían de ser también con las personas interesadas en que se haga más investigación científica para a lo mejor no beneficiarlos directamente en un momento, pero que en el futuro sabrán que no habrán tantos padecimientos como ahora y que no vamos a dejar a la clandestinidad que siga sucediendo la explotación de quienes al final son un mercado para quienes no cumplen estándares éticos ya disponibles no solamente en nuestros países, sino a nivel internacional. Entonces, no es una pregunta fácil ni tampoco una respuesta, porque esto nos va a invitar a tener diálogos abiertos, informados, que nos lleve a buscar conocimiento y a través del disenso ético, moral, jurídico, religioso, llegar a un acuerdo mínimo, porque no podemos pensar que vivimos en sociedades homogéneas, cada vez somos más heterogéneas y hay diversidad de visiones que tienen que ser respetadas y acomodadas en un espacio público que dañe al menor número de personas y beneficie no solamente a las personas, sino a todas las especies de las que al menos contribuimos para vivir en este planeta. Buenas tardes, muchas gracias María por la conferencia, estuvo muy interesante y pues básicamente tengo como una inquietud y es la publicación precisamente del estudio que tú mencionas de la edición de embriones por parte de China. No se llevó a cabo por Science ni Nature, se llevó a cabo por Protein and Cell, precisamente porque Science no dije y que Nature… se llevó a cabo, se publicó. Sí, no, la publicación del estudio, como China rompió el tabú de la edición de embriones, se lleva a cabo es por Protein and Cell y no por Nature ni Science, porque estas dos revistas dicen que tienen moratorias respecto a que consideran que el estudio no es ético para publicarse. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? O sea, las dos primeras revistas como de más prestigio, digamos, de publicaciones científicas se abstienen porque presentan moratorias y la tercera sí lo hace. Y cuando lo hace, entonces precisamente el mundo reacciona de una manera, se
entrevistan bioeticistas, científicos, unos a favor, otros en contra, y todo esto se vuelve un problema mediático, ¿verdad? Porque mi percepción y lo que yo sostengo, que más tarde los invito al panel de X-Men, que es, parto de ahí precisamente de esa noticia para hacer mi análisis, es que parece que, mejor dicho, como que dejamos que otros publiquen a ver cómo es la reacción del público y ahí sí lo hacemos. Y precisamente como China lo hace, entonces ahí sí Reino Unido y todas se empiezan a destapar. Nosotros también hemos hecho el avance. No vamos a empezar a hacerlo, de hecho ya lo estamos haciendo, pero no hemos publicado que lo estamos haciendo de esa manera. Eso por un lado. Y por el otro lado es si realmente en estos espacios nosotros estamos haciendo una apertura al debate. Porque podemos presentar como ciertas, debemos hablar de la sacralidad de la vida, donde empieza lo sagrado, donde empieza la persona, y siento como que a veces en la academia misma, aunque somos de diferentes perfiles, seguimos manteniendo una postura muy conservadora de antaño, llamémoslo así, si me permiten la expresión. Entonces no sé hasta qué punto realmente nosotros estamos abriendo el debate como para asumir que estas cosas están sucediendo y no quedándonos como en la argumentación de algo como si no fuese a pasar cuando realmente está pasando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Otras preguntas que no son fáciles, ahí está. Aquí está su libro, Natalia. Bueno, gracias por la precisión respecto de lo que señalé con los científicos en China. Se reporta de una manera catastrófica que haya ocurrido en China por la revista Science, ¿no? Y Nature también, ambas. Y precisamente, sí, claro, y lo que reportan es que no saben si tienen comités de ética de la investigación, si realmente ocurrió, o sea, lo hacen de una manera como genera sospecha. Y aparte que ya lo estaban haciendo allá y como no han llegado, ¿no? ¿Cómo es que en China sí llegaron y ellos no han llegado? Y yo siempre digo, y es motivo de otra charla, pero te agradezco muchísimo porque publicamos precisamente Sara Chan, César Palacios y tu servidora, un artículo que se llama Injusticia Científica Global y la técnica de reemplazo mitocondrial en México, y señalamos precisamente que se puso al escrutinio y a la denostación pública lo que había sucedido en China, como nosotros también evidenciamos lo que sucedió en México, pero es precisamente que no queremos que no crean las revistas de investigación que ha sucedido y que ha sucedido bien, y por eso no nos publiquen, y tenemos demasiados obstáculos, o las científicas y científicos de nuestros países, para que les lleguen a publicar en Science, en Nature y en otras revistas. Y esto que tener prohibición en nuestros países sigue generando, perpetúa injusticia científica global, porque no tenemos ni los mismos recursos económicos aprobados por el gobierno para llevar a cabo esta investigación. Entonces pone en duda la buena investigación que se pueda llevar a cabo en nuestros países, y sigue precisamente generando una animadversión de las personas para que discutamos en espacios públicos de manera abierta todos los argumentos y lo que sí está sucediendo en nuestros países en materia de manipulación genética. Entonces, ese es un problema que nosotros presentamos, y te voy a decir, sí nos publicó el Hastings Center Report, pero nos rechazó Science y nos rechazó Nature cuando expusimos precisamente esta injusticia, porque el paper era muy político, porque precisamente estábamos exponiendo estos argumentos a los cuales te has referido muy bien, sobre que hay injusticia cuando sucede en China, en México, en países en vías de desarrollo, para reconocer que ha sucedido y ha sucedido bien, ¿no? Y yo no sé si alguien conoce a José Alfredo Jiménez en México, pero dice, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Y es que sí que sabemos llegar los países en vías de desarrollo, como lo llaman a nivel global. Entonces, lo que queremos es tener más transparencia y más justicia en la manera como se reporta. Y es injusto que un investigador americano se aproveche de la falta de regulación, y no la falta de regulación específica, de la prohibición que existe en nuestro país, para decir que lo pudo hacer, lo que no puede hacer en su país, teniendo los recursos,
viene y lo hace, generando más injusticia para países como China, México y el resto. Entonces, claro que es un problema que también deberíamos de estar discutiendo en estos espacios públicos, pero pues no lo hacemos, ¿no? El médico en nuestro país dice que lo hemos atacado de manera injusta, que lo hemos llevado al escrutinio de manera injusta porque él pudo haber sido el pionero en el mundo de haber llevado a cabo. Claro, señor, usted pudo haber sido, si hubiera tenido un comité de ética de la investigación, si hubiera reportado, si hubiera llevado todas esas etapas por las cuales abogamos todos en el mundo que estén en práctica. Entonces, no es que lo estemos criminalizando ni nada por el estilo, simplemente que queremos que tengamos un trato justo y no le permita a países desarrollados, investigadores, venir y seguir perpetuando injusticia científica en detrimento de los que tienen menos recursos. Y aparte, el doctor Yang, después de que hicimos estas preguntas públicas a la comunidad internacional, amenaza a la FDA y le dice, ya ven, si no me dejan, me voy a ir, voy a seguir yendo a otros países, porque hoy en día es tan fácil reemplazar las mitocondrias que es como desarrollar la tecnología en Estados Unidos, así como la del iPhone, y armarlo en China. Entonces, nosotros aquí desarrollamos la tecnología y la armamos en México, en otros países donde podamos armarla. Entonces, muchas gracias por tu pregunta, porque realmente para tomarnos en serio la protección de la vida, desde el comienzo tenemos que hacer evidentes estos argumentos en el espacio público y ver precisamente que tenemos distintos puntos de partida para dar consideración moral al inicio de la vida, pero ahora hay problemas que han surgido que ponen en mayor peligro a la humanidad y a todos quienes precisamente nos hemos beneficiado del avance científico. Gracias. Doctora, buenas tardes. Su conferencia muy interesante. Pienso que nos da muchas luces. Pero yo tengo una inquietud que siempre me ha asaltado. ¿Cómo privilegiar una ética de máximos, cierto, fundamentada en la no maleficencia y la justicia, que no limite y que no le ponga, digamos, talanqueras a una ética de mínimos, que es una ética fundamentada en la autonomía y la beneficencia frente a las nuevas tecnologías? No entiendo bien su pregunta. Lo que pasa es que está hablando desde un punto de vista de ética de las virtudes, o sea, sí, y nada más sería desde ese punto de vista, pero no la única ética que existe. No necesariamente. Digo, cuando uno habla de una ética de máximos, dice no hacer daño, ¿cierto? Y ser justo. Bueno, hay distintos niveles. Sí, pero digámoslo, cuando usted está privilegiando una nueva tecnología, y estamos diciendo acá que la idea es no hacer daño, pero igual uno pretende que las nuevas tecnologías tengan la posibilidad de accederlas todo el mundo. Y ese es el principio de justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. Pero cuando uno habla de un derecho a la autonomía y de la beneficencia, que es una ética de mínimos, entonces ahí está el médico o la nueva tecnología en el derecho del científico de ser autónomo, como hizo el doctor Chan en México. Él en su derecho a autonomía y de ser beneficente, porque de alguna manera él fue beneficente con esa pareja que le hizo su proceso y todo. Entonces, ¿cómo privilegia uno una ética de máximos sin ponerle límites a una ética de mínimos? Ay, ¿usted es médica? No, soy enfermera, bioeticista. Okay. Gracias. Aquí tiene también su libro. Es otra pregunta interesante, la cual no voy a responder nada. No, hay que reconocer, y quienes estamos en la bioética sabemos que no hay solamente una ética, ¿no? Y no hay que confundir lo que es la ética con la moral y el derecho. Entonces, ahora queremos que haya una buena comunicación entre las disciplinas. Y no sé si ha visto la escala de Han Jonas de ética de máximos y las de mínimos, y yo siempre digo, no me gusta utilizar la ética de las virtudes porque cuando la primera no es autonomía, la primera es supervivencia, y creo que en muchos países en América Latina mucha población se encuentra en la supervivencia como para decir que tiene la autonomía. Entonces, esto que el doctor Yang quiere hacer, yo dudo mucho que sea en beneficio de la humanidad. Yo pienso que hay un beneficio. ¿No vieron cómo se tomó la foto y cómo mostró el niño al mundo?
y hay un interés económico muy grande detrás de esto. Entonces, realmente la beneficencia, por eso digo que estamos haciendo que la práctica privada de la medicina frívola, que no se está haciendo las preguntas que muy acertadamente nos estamos haciendo el día de hoy, se hagan, ¿no? Entonces, claro, nosotros éticamente creemos que sí tenemos una obligación moral de llevar a cabo conocimiento científico que beneficie, y entonces luego tendremos problemas de justicia distributiva a quien accede. Ajá, pero no queremos que se lleve a cabo como se llevó a cabo por este médico que se aprovechó de la escasez de reglas de otro país para no un beneficio de la humanidad, porque la pareja Jordana ha declarado que no quiere ser molestada más por este médico. Entonces, ¿cuál control vamos a tener si dicen que es parte de un protocolo de investigación clínica? ¿Cuáles son los controles que vamos a tener respecto de este nacimiento? Doctora, me pareció muy interesante su charla y me gustaría hacerle una pregunta, pues teniendo en cuenta los vacíos legales que hay en cuanto a la regulación de la manipulación genética en los países latinoamericanos y pues que en las potencias mundiales ellos tienden también a tener muchas regulaciones sobre este tipo de investigación, ¿hay algún modelo en este momento que usted consideraría que es un ejemplo a seguir en cuanto a la regulación de la manipulación que permita hacer una investigación responsable y a la vez permita cuidar la vida en esta medida? Es una pregunta bien tramposa. Lo siento, no hay libro. No. Sí, claro, porque no estamos hablando de que hay mejores reglas en un lugar que en otro, nunca lo dije así. Puse ejemplos de dónde se ha regulado y cómo hay muchísimas regulaciones que también impiden que sea tan fácil conseguir la aprobación de un ensayo clínico, de un modelo experimental en ciencia básica, en aplicación en animales no humanos. Entonces creo que tenemos que en estos espacios públicos donde se deben de generar los debates debemos de atender al contexto a quienes van dirigidas las reglas. Entonces, es muy importante reconocer, como lo dije al inicio cuando me preguntó la doctora Ana, que qué regulación, pues hay que reconocer esta diversidad no solamente ética, moral, sino cultural también, ¿no? No podemos tropicalizar reglas, ni importar, ni tratar de importar reglas, que al final tenemos que ver cuáles son los recursos con los que contamos, quiénes están llevando a cabo estas prácticas, cómo las están llevando, y también a quiénes van dirigidas, quiénes van a tener acceso, cómo lo van a tener. Y esto se tiene que hacer con diálogos públicos, como corresponde a cada una de las soberanías nacionales en un mundo globalizado. Entonces, lo que me preocupa es que se siga perpetuando la injusticia científica global, porque precisamente al menos las reglas en un lugar son prohibitivas y quienes se aprovechan es quienes sí tienen reglas más o menos permisivas y van y se aprovechan de estas lagunas o de estas prohibiciones para llevar a cabo este tipo de investigación. Gracias, gracias. Por último, yo creo que ya tenemos más tiempo. Nada más, ¿alguien sabe qué país? A ver, ¿alguien más? Sí, acá, Costa Rica. Ustedes no, porque dijeron Australia primero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene jurisdicción en Australia. Claro, no, les pregunté que qué caso había llegado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para precisamente discutir el tema del acceso a la reproducción humana asistida, y precisamente fue allá ustedes atrás, Costa Rica, quien precisamente fue llevada a la Corte Interamericana porque el Supremo Constitucional de Costa Rica eliminó el decreto por el cual se permitía la regulación o se regulaba la reproducción humana asistida en el Ministerio de Salud en Costa Rica. Entonces Artavia Murillo junto con otras familias precisamente
llega esto a la Sala Constitucional costarricense y dice que queda sin efecto ese decreto del Ministerio de Salud por tratarse de un tema que le corresponde regular al legislador, no al ejecutivo, y entonces suspenden los tratamientos de acceso a la reproducción asistida. En Costa Rica parte con el argumento de que la vida está protegida desde el momento de la concepción, entonces todos esos embriones que estaban congelados y que no se implantaban estaban perdiéndose vidas de personas, y todos esos argumentos se llevan a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene un espacio muy importante de reflexión desde la biología de la reproducción, desde las religiones, desde la filosofía, desde el derecho, y precisamente señala que el tema desde donde comienza la vida no es un tema unívoco, ni hay una sola visión respecto del mismo, pero sí que hay otros derechos importantes que se tienen que poner en la argumentación, como es el derecho a la salud, el derecho a una familia, el derecho a la autonomía personal, el plan de vida. Es decir, hay que ponderar estos derechos y a los cuales están comprometidos los estados internacionales, interamericanos que pertenecen a la OEA, y por tanto la protección de la familia y de la salud y de la autodeterminación de estas parejas era importante, independientemente de que no tenemos un acuerdo común respecto de dónde comienza la vida, ¿no? Y creo que esto es muy importante estudiarlo también a la par cuando estudiamos bioética y salud y derecho, porque es importante saber cómo son las argumentaciones que se llevan en las cortes y qué repercusiones tienen para nuestros sistemas de salud, ¿no? Sobre todo porque si se reconoce esto como un derecho, pues vamos a ver cómo vamos a financiar, ¿no? Y otro tipo de argumentos, pero al final este tema sí llegó a la Corte Interamericana en 2013. Bueno, en 2013 se resuelve, llegó mucho antes porque fueron muchos años para que llegara a la Corte Interamericana. En 2010 fue que precisamente comienza la Corte a conocer del asunto. Dicho esto, damos por finalizada esta parte del programa. Agradecemos a la doctora inmensamente su conferencia, su conocimiento, su entusiasmo, y creo que nos plantea también un reto en nuestra relación con el periodismo científico y con el deber que tenemos tanto las personas de áreas de ciencias de la salud, de la bioética y del bioderecho, de tener un diálogo más cercano y mucho más técnico con ellos, porque realmente lo que movilizan es la opinión pública en una agenda oculta debajo de las noticias que nunca conocemos. Yo hace 5 años guardo todas las noticias que aparecen en los periódicos colombianos sobre genética, y uno claramente puede detectar una línea de agenda política detrás de ellos. Los invitamos a las siguientes actividades, no se las pierdan, que van a estar fabulosas, y un aplauso para la doctora.